Ya estamos de vuelta por aquí, una disculpa por lo anterior, de repente pasó ahí algo extraño con la conexión a la luz, se fue la luz y de repente todo bailó aquí, entonces una disculpa por ahí por la interrupción tan abrupta que tuvo el video anterior. En este nuevo video lo que vamos a estar hablando es terminar lo que ya veíamos al respecto de las bases léxicas como parte fundamental de nuestros procesos de formación de palabras. Les comentaba que cuando nosotros encontramos la base léxica de nuestra palabra, a partir de ahí vamos a empezar a construir diferentes palabras nuevas que tengan o no que ver directamente con el significado intrínseco de la palabra, con su significado de diccionario, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a ver que en ocasiones existen fenómenos bastante particulares en donde no siempre una o dos palabras por ahí pueden no tener que ver tan directamente con el significado de la palabra a partir de la cual nosotros estamos creando palabras nuevas. Veíamos en clase nosotros el ejemplo, por ejemplo, veíamos, por ejemplo, lo que sucedía con perro y perreo o perrear. Ya no van directamente relacionadas con el significado de nuestra palabra base, pero que sin embargo también nosotros ahí vamos haciendo ciertos fenómenos semánticos, ciertos fenómenos pragmáticos que a nosotros nos permiten ir generando estas nuevas palabras poco a poco. Pero eso ya será algo que empezaremos a ver nosotros cuando lleguemos al apartado de la semántica. No nos adelantemos tanto por el momento. Ahora vamos a ver otros tres modelos de formación de palabras que son los que mayormente utilizamos en el español. De hecho, solo son dos los que más utilizamos porque el que tenemos por acá escrito en tinta azul no lo vemos tan seguido y sí es un fenómeno mucho más complejo de encontrarnos en nuestra cotidianidad. Comenzamos por el proceso de derivación. ¿Qué es la derivación? En términos muy sencillos, cuando a nosotros tenemos una palabra y le vamos a agregar un sufijo o un prefijo. Esto nos va a ayudar a tenerle un cierto anclaje al respecto de las diferentes formas que nosotros encontramos, por ejemplo, con las etimologías griegas y latinas. Todos los que nos indica abajo, arriba, estudio, pertenencia, etcétera. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los ejemplos de la derivación. El proceso de derivación es cuando nuestras palabras pasan por un proceso de afijación. Afijación es cuando nosotros le ponemos un prefijo o un sufijo a nuestra palabra. Así de sencillo. Tenemos aquí tres ejemplos bastante pertinentes, bastante sencillos. Ex convicto, prenupcial y existencialismo. Ahí nosotros podemos ver de manera muy sencillita cómo al momento de nosotros agregarle este tipo de prefijos o sufijos, nosotros ya le vamos a dar una formación distinta a las palabras que nos encontremos. Por ejemplo, el prefijo ex nos refiere directamente a algo que ocurrió anteriormente, lo que estuvo antes de. El prefijo ismo nos puede relacionar directamente a lo relativo a qué. Esto lo vemos mucho en las etimologías, como les mencionaba, sobre todo en las griegas y latinas, que son con las que mayormente trabajamos nosotros en el uso del español. En el segundo puesto tenemos nosotros el proceso de composición. El proceso de composición también lo hemos visto en muchos apartados de nuestra formación académica, que es cuando nosotros tomamos dos bases léxicas y formamos una nueva palabra. Tenemos ejemplos bastante sencillos, son los que muchas veces nos inculcaron en la primaria: matamoscas, sacapuntas, sacacorchos, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos palabras distintas con cada una un significado particular y que al momento de unirlas nos va a dar como resultado una palabra nueva. Y en último puesto tenemos la parasíntesis. La parasíntesis sí es mucho más compleja, sí es mucho más difícil de encontrar también de una manera un tanto más coloquial en nuestro hablar o nuestro escribir cotidiano, pero es importante que la conozcamos. El proceso de parasíntesis es, por así decirlo,
una suma de los dos anteriores. Es decir, cuando una palabra está pasando por un proceso de derivación y de composición al mismo tiempo. Cuando tengamos una palabra que ha pasado por los procesos de derivación y composición, estaremos entonces nosotros frente a una palabra parasintética. Entristecer es uno de los ejemplos que vienen ahí en su presentación y que también vamos a utilizar el día de hoy, ¿sale? Entonces, recopilando otra vez de manera muy breve, derivación cuando le ponemos sufijos o prefijos a una palabra en concreto. Composición cuando tenemos dos bases léxicas, las unimos y formamos una palabra diferente. Y al final de cuentas tenemos parasíntesis, que es cuando nosotros hacemos el proceso de composición y derivación al mismo tiempo, ¿sale? Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. Si todavía siguen existiendo un par de dudas, ya saben, pueden contactarme y trataremos de resolverlas, ¿sale? Y ya para terminar el video del día de hoy, vamos a pasar con nuestros pequeños ejemplos para la identificación de los sujetos. Recordábamos nosotros que no solamente veíamos el aspecto de la morfología, sino que también íbamos a tomar en cuenta las dos partes fundamentales que necesitamos en una oración. Veíamos que en las oraciones del español de México, la estructura básica con la que nosotros trabajamos es sujeto y predicado. Dentro del predicado vamos a encontrarnos nosotros con el verbo conjugado. Son dos cosas que no se nos deben olvidar jamás de los jamases. Siempre que nosotros tengamos una oración, vamos a tener verbo conjugado y vamos a tener sujeto y predicado. Estas son partes fundamentales que tienen que estar sí o sí cuando nosotros estamos frente a una oración. Eso no se nos tiene por qué olvidar. El día de hoy vamos a tratar de encontrar al sujeto en unos ejemplos que son bastante modélicos. Recordemos nosotros que la estructura de la lengua o la forma en cómo nosotros entendemos el lenguaje es muy diferente a los modelos que vemos normalmente en clases. La lengua es mucho más dinámica, siempre está en constante movimiento, siempre está buscando sorprendernos en muchos aspectos. Entonces, no vamos a tratar de entender que todo lo que nosotros veamos en los ejemplos de el día de hoy es exactamente así y no tiene ninguna excepción a la regla. En el español y en cualquier lengua con la que nosotros trabajemos existen más excepciones a las reglas que aplicaciones directas de la regla misma, ¿sale? Eso que tampoco se nos olvide. El día de hoy vamos a trabajar con 3 ejemplos que tratarán de ser lo más ilustrativos posibles para que nos vaya quedando un poquito claro y conforme vayamos entendiendo las oraciones más sencillas, vamos a poder pasar en lo posterior a oraciones un poco más complejas, ¿sale? Vamos a empezar con la primera, que yo les pongo por aquí para que ustedes puedan verla. Les pido por favor me sigan y lo vayan anotando en su cuaderno, en su libreta, en la hoja de trabajo, donde ustedes quieran. La oración es: la corregidora es un personaje histórico. Esa es nuestra oración con la que primero vamos a trabajar y a partir de ahí vamos a empezar a buscar qué es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, después de leer con atención la oración con la que vamos a trabajar, lo primero que tenemos que encontrar es el verbo conjugado. Recordemos que el verbo es el chismoso de nuestra oración y es el que nos va a ir diciendo todo lo que nosotros necesitamos saber para poder responder a las preguntas que necesitamos hacerle para comprender mejor las oraciones, ¿sale? De inmediato vamos a tratar de identificar el verbo y vamos a pasar a la siguiente parte. Después de que ya hemos identificado el verbo, vamos a encerrarlo en un círculo rojo. En este caso, el verbo es, valga la redundancia, ¿no? Cuando ya nosotros identificamos el verbo, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar a nuestro sujeto. Recordemos que el sujeto es, en términos generales, la persona, animal o cosa que realiza las acciones que nosotros tendremos en la oración. En este caso, nuestro sujeto es la corregidora. Lo vamos a subrayar con una línea azul. El uso de los colores es bastante importante porque eso nos permite a nosotros tener un panorama mucho más amplio y también que podamos comprender y entender de una mejor manera y de una manera mucho más lúdica. El uso de los colores es importante y nosotros vamos a tener que utilizarlo mucho porque eso nos va a ayudar a nuestra capacidad cognitiva
para que podamos comprender mejor las cosas, ¿sale? Recordemos también lo siguiente, no nos podemos confundir entre sujeto y sustantivo. En muchas ocasiones sí corresponden el uno con el otro, pero en muchas ocasiones no. Entonces, si nosotros nos vamos con la finta de que todos los sustantivos que nos encontramos en una oración van a ser nuestros sujetos, vamos a tener problemas considerables, ¿sale? Entonces, recordemos que a veces sí funciona esta regla, a veces no funciona, pero sí la tenemos que conocer para que no nos represente un problema. No siempre los sustantivos son sujetos y eso lo tenemos que tener bien claro. Por ejemplo, en nuestro ejercicio del día de hoy tenemos la corregidora como nuestro sujeto. Ya tenemos verbo y sujeto. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? El predicado. El predicado nosotros lo vamos a trabajar en color verde y para hacer una distinción más clara aún, vamos a ponerle 2 líneas para subrayarlo. Recordemos que el verbo es una parte central del predicado, entonces lo vamos a poner desde aquí. No separamos verbo y predicado, sino que pertenecen al mismo orden. Y aquí tenemos nosotros la línea. Podemos ver que tenemos nuestro sujeto en azul, la corregidora, nuestro verbo conjugado encerrado en rojo, que es, y nuestro predicado que empieza desde es hasta histórico. Es un personaje histórico, es nuestro predicado, así de sencillo. En el primer ejemplo, pues nosotros podemos ver que las cosas son bastante claras, que son bastante sencillas. Vamos a ver ahora un ejemplo distinto, pero este se los pongo en otro videíto para que ya este no se haga tan extenso y podamos comprenderlo bien. Ya nada más son estos 2 ejemplos con los que vamos a trabajar y con eso terminamos las explicaciones del día de hoy.